Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Hoy compartimos el capítulo titulado Rodil, una rara pieza teatral de Ricardo Palma. En la década de 1850, Ricardo Palma, junto a otros jóvenes, abrazan los ideales románticos en nuestro país a través de la literatura y las artes. A sus cortos 18 años, el joven Palma debuta como escritor haciendo teatro. Hacia 1852 ya había escrito 4 dramas: El Hijo del Sol, el cual nunca llegó a presentarse, seguido de La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad y Rodil, los cuales fueron representados en el Teatro Principal de Lima. Rodil, estrenada en enero de 1852, fue la máxima apuesta de la dramaturgia de Palma, debido que, a través de la figura de José Ramón Rodil, un militar español que participó en diversas campañas contra las fuerzas patrióticas, representa en la obra la tiranía y la crueldad de España. Con este drama, Palma buscó alcanzar los aplausos del público y la crítica favorable de la prensa. Osvaldo Holguín, historiador y estudioso de la vida de Ricardo Palma, nos cuenta la trama de Rodil. Es un drama de situaciones inverosímiles, como especialmente el hecho de que al final del drama se descubre que Rodil es padre del personaje heroico principal, ¿no? O sea, del pintor César. César pretende a una joven llamada Margarita, la cual también es pretendida por Rodil. Rodil hace uso de la fuerza para apoderarse de Margarita. Finalmente triunfa la independencia, triunfan los patriotas. Rodil está a punto de ser víctima de los patriotas cuando se descubre la historia. Rodil era padre de César y esto acaba pues con un abrazo entre los dos, ¿no? Y Rodil sale del escenario, ¿no?, dejando el campo libre para la libertad, la independencia, ¿no?, y la igualdad que César y otros personajes, incluso la misma Margarita, ¿no?, representaban. Durante esas épocas, el Perú se encontraba viviendo la consolidación de su independencia. Por ello, el panorama patriótico fue relevante para propuestas artísticas y literarias que ensalzaran la República. El historiador Osvaldo Holguín nos comenta además los recursos románticos que utilizaba Ricardo Palma en esta obra. En este drama, Palma manifiesta su ferviente republicanismo, ¿no? Entonces, hay personajes marcadamente positivos, como los que refiero, y así como también los hay en número muy escaso, negativos, como es el caso de Rodil específicamente, ¿no? Rodil, como ya dije, representa la tiranía, la esclavitud, la servidumbre, ¿no? Y representa pues al gobierno que no respeta la libertad de los peruanos, ¿no? Son situaciones extremas, por ejemplo, las que en el drama se viven en los diálogos, ¿no? En los diálogos muy acalorados, ¿no?, llenos de expresiones idealistas, ¿no?, que tienen Rodil, ¿no?, y el pintor César, ¿no?, cuando aún ambos no sabían que eran padre e hijo respectivamente, ¿no? O los diálogos que tiene un sacerdote
tío de César, también con el propio Rodil, ¿no? Los diálogos sirven para que el autor manifieste, ¿no?, su pensamiento, sus objetivos políticos. Rodil es un drama político y suscitó un aplauso político de algunos espectadores, porque por esos días el gobierno había logrado que el Congreso aprobara una ley que por la oposición fue llamada ley de represión, ¿no? En el drama de Palma hay alusiones negativas a la ley de represión, ¿no? Hay críticas a la ley de represión, porque era una ley que buscaba facilitarle al gobierno el control político del país. Entonces, estos elementos políticos, ¿no?, están estrechamente ligados a la concepción del drama, ¿no?, y también a los sentimientos, ¿no?, a la gran efusión de sentimientos que desde el principio hasta el final del drama se puede notar, ¿no? Hay muchos elementos románticos. Hay, como le digo, esta idealización de la libertad y de la república. No obstante, Rodil no tuvo la recepción que Palma esperaba. Por esa razón, se aleja del teatro para trabajar en sus relatos de corte histórico que muchos años después serían conocidos como las tradiciones. Osvaldo Holguín nos cuenta. Palma sin duda no logró lo que esperaba. Fue una especie de decepción, ¿no? Lo que finalmente pasó, ¿no? Se apartó, dejó de escribir dramas, porque había escrito 3 dramas en 8 meses, ¿no? 3 dramas, y los 3 los había hecho representar en el Teatro de Lima. Dejó de escribir dramas, ¿no? Algunos años después escribió unas petipiezas, ¿no?, unas pequeñas comedias de costumbres, ¿no?, al estilo de Manuel Asencio Segura. Y se dio cuenta de cómo no tenía el talento, ¿no?, el talento necesario para componer estas obras para el teatro, ¿no? También cabe pensar que, por otro lado, sus relatos, ¿no?, sus relatos histórico-literarios, ¿no?, futuras tradiciones, ¿no?, le ganaban muchos aplausos, ¿no? Él se dio cuenta de cómo tenía, ¿no?, mucha habilidad para componer estos relatos, estas narraciones, que son, pues, el germen de las tradiciones peruanas, ¿no? Y por otro lado, nunca dejó la poesía, ¿no? Nunca dejó la poesía. Poesía y narrativa, ¿no? Se quedó en estos 2 campos literarios, ¿no? Y lo hizo con mucho agrado, dejando, pues, los escenarios, ¿no?, el escenario teatral que tanto lo había traído desde la adolescencia, ¿no? La relevancia de Rodil reside en que se trata de una pieza teatral que manifiesta el romanticismo peruano en el periodo de consolidación de la República en nuestro país. Además, nos presenta a un joven Ricardo Palma, que ya buscaba su lugar dentro de las letras. Osvaldo Holguín nos confirma. En la historia de la literatura peruana, de más de un siglo, Rodil, pues, ha sido una obra casi desconocida, ¿no? Hoy día, desde luego, se habla de esta obra y se la comenta en los términos, ¿no?, adecuados. No fue una gran obra, ¿no?, desde luego, no cambió para nada el Teatro de Lima, ¿no?, pero en su momento significó, sí, una manifestación juvenil, ¿no?, de un autor, como digo, de 18 años, ¿no?, que estaba por cumplir 19 y que tenía, pues,
talento suficiente y audacia, ¿no?, para poner en el escenario de Lima una obra con referentes políticos, ¿no?, y sociales tan importantes. Hoy en día son raros los ejemplares de Rodil que han sobrevivido al tiempo, sin soslayar el hecho que el mismo Ricardo Palma confesó haber destruido cuanto ejemplar cayó en sus manos. En ese sentido, el ejemplar que custodia la Biblioteca Nacional del Perú presenta un gran valor histórico y forma parte del patrimonio bibliográfico de toda la nación. Este es un podcast producido por la Biblioteca Nacional del Perú, rumbo a los 200 años de historia.